Soy Abner Bartolo y les hablo desde la ciudad de Tapachula, al sur de México. En esta ocasión quiero hablar sobre lo que publiqué hace unos días. Y si alguien no leyó mi publicación, lo pueden encontrar en mi página de internet, abnerbartoloh.com o en Facebook en la publicación anterior. El título del artículo es El mismo Dios. Y ahora quiero comentar esa publicación bajo el título No sigan a Marción. Distorsionar a Dios y distorsionar la Biblia, porque eso es lo que hizo Marción. ¿Cuál es el origen de ese artículo? Bueno, en una clase de teología, alguien que no estaba matriculado en esa materia, pero aprovechó mi presencia para hacer algunos comentarios. Y uno de esos comentarios fue que él no podía creer de que el mismo Dios del Antiguo Testamento sea el Dios del Nuevo Testamento. Le cuesta creer eso porque en el Antiguo Testamento ve a un Dios que manda a matar a los humanos, un Dios vengativo, un Dios sangriento, mientras que en el Nuevo Testamento se observa a un Dios muy diferente, un Dios de amor, de misericordia. Bueno, su comentario me hizo recordar a Marción, un hereje del siglo II, eh, finales del siglo II, principios del III, y Marción lo que creía era justamente eso. Hay dos cosas que Marción hablaba, o del cual podemos aquí resumir. Primero, justamente en la diferencia que hacía del Dios del Antiguo Testamento y al cual le llamó Demiurgo, el Dios creador, y muy diferente al Dios bueno, Dios de amor, del cual Jesús hablaba, el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, esa división o separación hizo que Marción predicara la existencia por lo menos de dos seres contrapuestos, Demiurgo versus el Dios bueno, y separar el antiguo del nuevo. Lo segundo es que para sustentar esas ideas tuvo que usar la tijera, como dicen algunos. Usar la tijera, cortar pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, quitó todo, porque su canon no incluía el Antiguo Testamento. Tampoco incluían los libros del Nuevo Testamento que hablaran de ese Dios. En su canon solamente figuraba el libro de Lucas, pero recortando las referencias a Dios del Antiguo Testamento, y las epístolas de Pablo, del mismo modo, recortando todas las referencias que hacía a la Biblia hebrea y la reflexión del Dios del Antiguo Testamento. Bueno, esas son las dos características principales de Marción. Ahora, el comentario de aquel estudiante me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Por la simple razón de que es un estudiante de teología. Si hubiese sido un ateo o un nuevo convertido o alguien que es un miembro de la iglesia nada más, yo he dado todo mi entusiasmo por enseñar, por esclarecer, por explicar. Pero un estudiante de teología se supone que
ya tiene las nociones no solamente básicas, sino algo ya avanzadas en cuanto a su fe, en cuanto a lo que se cree en el cristianismo. Es una persona o un estudiante debe ser aquella persona que ha tenido suficiente tiempo en el liderazgo de la iglesia. En algunos seminarios piden mínimo 2 años de ministerio activo en una iglesia para ser admitido como estudiantes. Entonces, bajo ese criterio, el comentario de este estudiante me sacó de onda para decir, ¿cómo es posible que me haga esta pregunta? O haga este comentario, o crea eso. Bueno, luego tuve que pensar en el contexto. En el contexto. ¿Cuál es el contexto del que hace la pregunta? Y realmente es un contexto de un estudiante de teología que probablemente esté influenciado por eh, libros no tan ortodoxos o por maestros no tan ortodoxos. Eso es probablemente su contexto. Y si ese es su contexto, entonces va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y ahí está uno de los errores o uno de los asuntos que condujo al error de Marción. Marción lo que hizo fue dejarse influenciar por las ideas gnósticas. Y con esas ideas trató de hacer una unión, ¿ya? Una unión de las ideas gnósticas con la fe cristiana. El resultado justamente fue la, mm, el sacar una herejía, el querer combinar ideas fuera del cristianismo. Y ese es el peligro. El peligro para la fe cristiana es intentar que elementos de afuera se introduzcan en la fe cristiana y esa simbiosis, esa unión va a provocar alguna herejía. No estoy diciendo que no se deba leer literatura fuera de la Biblia o literatura teológica o fuera de la denominación o la fe que ustedes profesen. Lo que estoy diciendo es que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si lees por leer, sin discernimiento, sin criterio y sin lo que se conoce como tu regula fide, tu regla de fe, probablemente vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Pues yo les animo a los estudiantes de teología y por supuesto a los pastores, líderes, que siempre, siempre estén guiados por su regula fide, por su fe reguladora, por esas reglas de fe. En Marción eso fue el problema. El hacer caso a ideas gnósticas y eso unirlo, hacer un sincretismo con el cristianismo. Eso luego le llevó a distorsionar a Dios y distorsionar a la Biblia. Y el segundo error, de distorsionar a la Biblia, se observa justamente en que sacó su propio canon. Volviendo al contexto del estudiante que acabo de mencionar, si va con esa actitud de que no, para él, o sea, le es difícil creer que sea el mismo Dios, lo que va a tener es una Biblia, si no diferente, va a tener una actitud despectiva a la Biblia. Despectiva a la Biblia. Ya, la Biblia ya no va a ser su autoridad. O la Biblia ya no va a ser con lo que va a decir el Salmo 119, 105, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ya no va a ser. Que va a poner en tela de juicio las escrituras, lo que la Biblia enseña. Y por ello digo, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando
se estudia teología y no se tiene en consideración lo que se cree. En este caso hablamos de teología cristiana. La fe, y voy a repetir esto constantemente en los videos que voy a hacer en temas relacionados, lo que Judas 3 dice: contender ardientemente, yo traduzco contender eficazmente, contender ardientemente en nombre de la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe por la cual estamos llamados a defender y promover es la fe que ha sido dada a los santos. Eso es la fe apostólica que está justamente en la Biblia. Mis amados hermanos y amigos, no sigan a Marción. Ahora, volviendo al comentario de aquel estudiante. ¿Cuál fue mi respuesta? Por supuesto, lo van a encontrar eso en la publicación. Voy a resumir. Mi respuesta es que es el mismo Dios, como todos ustedes lo saben, como todos ustedes creen. Basta decir, lean la Biblia para que se den cuenta de que el Nuevo Testamento, o Jesús, alude al Dios del Antiguo Testamento como, o al Padre, el Dios del Antiguo Testamento, menciona las escrituras del Antiguo Testamento, Pablo hace lo mismo, etc. En el Antiguo Testamento encontramos a Dios amoroso, al Dios de amor. ¿Cómo así? Bueno, ejemplos hay muchos, pero voy a mencionar solamente, bueno, quizá 3. Uno, cuando Adán iba a pecar, el Dios de amor los cubrió su desnudez con piel de animales. Más adelante, el pueblo rebelde, allí en Egipto, bueno, perdón, en el desierto, el camino a Canaán, ese pueblo rebelde, Dios no los destruyó por completo, sino que los perdonaba. Ese Dios de amor. Más adelante, podríamos mencionar también el caso de la continua rebelión de Judá. Dios dijo que los va a castigar, pero en su amor detenía el castigo hasta que realmente fueron llevados al exilio. Pero ese Dios de amor no solamente los cuidó en el exilio, sino que los hizo volver. Ahí vemos a un Dios de amor. Ahora, ese mismo Dios lleno de ira o iracundo, como dicen algunos, o vengativo, ese Dios celoso y de justicia, eso mismo Dios lo encontramos en el Nuevo Testamento, como por ejemplo cuando castiga a Herodes y lo mata, o muere Herodes acusanado, o cómo cae muerto Ananías y Zafira. Es un Dios celoso. Pero lo que aún más sorprende, y eso fue lo que causó gracia en otros estudiantes, fue el Dios del Nuevo Testamento envía a las personas al infierno. ¿Qué prefieres? ¿Que Dios mande a matar gente aquí en la tierra? ¿O prefieres que Dios mande a las personas al infierno? ¿Cuál preferirías? Tener una muerte física y no una muerte espiritual eterna, como parece decir el Nuevo Testamento usando la palabra infierno. Bueno, ese mismo Dios de amor, ese mismo Dios va a enviar a millones y millones de humanos al infierno. Y no porque sea un Dios malo. Por supuesto, eso ya es otra discusión. Nuestra teología cristiana va a decir, bueno, no todos creen esto, pero por lo menos una gran mayoría va a decir de que Dios es un Dios justo y todos merecemos el castigo eterno. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, y todos debemos entonces morir. Todos llevamos el pecado heredado, el pecado original, el pecado de Adán, y merecemos morir o merecemos ir al infierno. Entonces, si vamos al infierno no va a ser porque, o sea, el que va al infierno va a ser porque realmente Dios es malo, Dios está enviando al infierno, no, sino es una cuestión de la justicia de Dios, porque todos los seres humanos, su destino es ir al infierno. Sin embargo, el Dios de amor, el Dios de gracia, envía a Jesucristo a morir
por los seres humanos. Eso se sabe. Muy bien, conclusión. Conclusión. No siguen a Marción. Marción distorsionó a Dios, diciendo de que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Y algunos cristianos actuales, pastores, predicadores, a veces distorsionan a Dios, porque solamente hablan de alguna característica de Dios. El Dios de amor, el Dios de amor, el Dios que te quiere hacer feliz, el Dios que quiere que tú seas fuerte, el Dios que quiere que seas tú rico, el Dios que quiere que seas prosperado, el Dios que quiere sacar lo mejor de ti, el Dios que quiere que potencialices todo lo que tienes. Pero muy pocas veces se habla del Dios que va a juzgar. El Dios que va a juzgar. Y no va a juzgar, repito, no va a juzgar a los incrédulos solamente. Va a juzgar a los creyentes. ¿Y cuánto hace necesario predicar, enseñar del Dios juez que va a juzgar a los creyentes? Ejemplos, textos bíblicos, ahí está el famoso tribunal de Cristo. Así que no distorsionen a Dios. Y por supuesto, no distorsionen la Biblia. No saquen un canon diferente. Porque a veces, como creo que dijo Ernest Cassinan, tenemos un canon dentro del canon. Así que el canon es 66 libros. Y eso es lo que creemos que es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para fluir, a fin de que el hombre de Dios esté preparado para buena obra, para toda buena obra. Muchas bendiciones, mis hermanos, y yo espero verlos en otra ocasión para seguir charlando sobre otro tema interesante. Bendiciones, ánimo en todo lo que ustedes están realizando.